La Torre de la Luz. En el reino etéreo de la inconsciencia, donde el tiempo y el espacio se entrelazan en un baile sin fin, el caballero yacía sumido en un sueño profundo, un letargo que parecía extenderse a través de las eras. Su mente, un campo de batalla aún más vasto y confuso que aquel en el que había caído, era ahora el escenario de una lucha interna por regresar a la luz de la vigilia. Poco a poco, como el amanecer que rompe el velo de la noche más oscura, la conciencia comenzó a filtrarse de nuevo en su ser. El primer destello de realidad fue la sensación de su cuerpo reposando en un lecho no de hierba y tierra, sino de suavidad y calidez, un contraste marcado con el recuerdo de la crudeza del combate. La cama en la que despertaba era grande, casi majestuosa, un abrazo de comodidad que envolvía su figura maltrecha y batallada, ofreciéndole un santuario de paz en el tumulto de su recuperación. A medida que los velos del sueño se disipaban, una consciencia creciente de su entorno comenzaba a tomar forma. La luz, tamizada y suave, se filtraba en el espacio, acariciando su rostro con la gentileza de un susurro. El aire portaba el sutil aroma de hierbas y madera, evocando una sensación de seguridad y curación. Todo esto, sin embargo, no hacía sino profundizar el misterio de su situación, pues no había recuerdo alguno en su mente que le ofreciera una pista sobre dónde se encontraba o cómo había llegado hasta allí. La sensación de haber atravesado una eternidad en su sueño era abrumadora. Cada intento de hilvanar los fragmentos de su memoria era como tratar de capturar el humo con las manos desnudas. Lo último que su mente podía tocar era la batalla, la luz cegadora, y luego nada más que el vacío. Ahora, al despertar en este lugar desconocido, el caballero se encontraba en el umbral de un nuevo capítulo de su existencia, uno que estaba a punto de desplegarse en el lienzo aún en blanco de su futuro. La incertidumbre de su situación era tanto un desafío como una promesa, una página esperando ser escrita en el gran libro de su destino. Guiado por una sinfonía de susurros etéreos, tan suaves y persistentes como la brisa que acaricia las hojas en un bosque encantado, el guerrero se levantó de su lecho de convalecencia. Cada paso que daba parecía resonar con el eco de un destino aún no escrito, llevándolo a través de los corredores bañados en la luz difusa que filtraban las ventanas altas, cuyos vitrales pintaban el suelo con mosaicos de luz y sombra. La curiosidad y el llamado ineludible de los susurros lo condujeron hacia una puerta que parecía ser la custodia de secretos ancestrales. Forjada en oro, su superficie relucía con la promesa de revelaciones ocultas, adornada con cortinas que ondeaban suavemente, como si susurraran bienvenidas y advertencias a partes iguales. Con un suspiro que mezclaba la ansiedad con la expectativa, el guerrero atravesó el umbral, como quien cruza el límite entre dos mundos. Lo que sus ojos contemplaron al otro lado de la puerta dorada fue un encuentro con lo extraordinario. 5 figuras se erguían ante él, cada una un enigma, una historia esperando ser contada. El primero era un hombre envuelto en una armadura dorada que irradiaba una autoridad inquebrantable, su presencia era como la del sol en su cenit, dominante y cegadora. A su lado, una mujer de belleza serena, vestida con ropajes de un verde que recordaba a los bosques ancestrales en su esplendor, su mirada era un refugio de sabiduría y misterio. Junto a ella, un hombre de constitución robusta, cuya barba espesa y mirada jovial escondían, quizás, una astucia y una profundidad no reveladas a simple vista. Su figura imponente era un recordatorio de que la fuerza no reside solo en el músculo, sino también en el espíritu. En contraste, un elfo de grácil postura y ojos penetrantes compartía el espacio, su semblante era el de alguien que ha visto el giro de muchas lunas y cuyos secretos eran tan profundos como los antiguos bosques de los que provenía. Pero fue la última figura la que capturó por completo la atención del guerrero. Una entidad femenina, de piel blanca como el alabastro y completamente calva, cuyos 3 ojos, cada uno de un color distinto, brillaban con una luz interna que desafiaba la comprensión. Su presencia era un enigma, una promesa de conocimientos y verdades que trascendían el entendimiento mortal. Este encuentro, en una sala que parecía existir fuera del tiempo y del espacio, era un cruce de caminos para el guerrero. Cada figura representaba un aspecto del universo, un hilo en el tejido del destino. La habitación, iluminada por una luz que no parecía tener fuente, era el escenario de una revelación que estaba a punto de desplegarse, un momento que definiría el camino del guerrero en los días venideros. En la solemnidad de aquel santuario, cada uno de los 5 enigmáticos personajes tomó turno para revelar su esencia y propósito al guerrero, cuyo nombre, Worne, resonó en el espacio como una clave ancestral, desbloqueando los sellos de un pacto antiguo. El primero en avanzar fue el caballero de la armadura dorada, cuyo brillo parecía competir con el mismo sol. Con una voz que portaba la resonancia de 1000 batallas y la serenidad de la fe inquebrantable, se presentó: «Soy Aelar, paladín de la luz, protector de los inocentes y guía de los perdidos en la oscuridad. Mi espada y mi escudo son baluartes contra el mal, y mi luz es refugio para aquellos que buscan la redención». A su lado, la mujer de vestido verde, cuya presencia evocaba la vida misma en su plenitud, habló con una voz que recordaba el murmullo de un arroyo en primavera: «Me conocen como Hilare, guardiana de los bosques ancestrales. En mis venas fluye la sabiduría de la tierra, y mis manos tejen los hilos del destino que unen a todas las criaturas con la naturaleza».
El hombre robusto, con su barba espesa y mirada llena de chispeante jovialidad, dio un paso adelante, su voz retumbó con la calidez de un hogar en invierno. Soy Bram, el forjador de destinos. Mis manos moldean el hierro y los sueños con igual destreza, y en el fragor de mi fragua nacen las leyendas. El elfo, cuya gracia era un reflejo de los eones que había contemplado, inclinó su cabeza en un gesto de respeto y dijo: Soy Lirian, voz de los antiguos, cuyos oídos han escuchado los secretos susurrados por el viento entre los árboles milenarios. Mi arco canta la canción de la armonía y la resistencia, un himno a la perseverancia del espíritu. Por último, la figura femenina de piel blanca y 3 ojos de distintos colores, cuya presencia era un misterio envuelto en el velo de lo desconocido, habló con una voz que parecía resonar desde el mismo corazón del cosmos: Soy Talria, la vidente de los 3 senderos. Mis ojos ven más allá de las cortinas del tiempo, y en las profundidades de mi ser, resuenan las verdades que el universo aún no ha revelado. Tras las presentaciones, Worne, aún sobrecogido por la magnitud de quienes lo rodeaban, encontró la fuerza en su corazón para hablar. Soy Worne, un guerrero forjado en las llamas de la batalla y templado en las aguas de la adversidad. Mi espada ha sido mi voz, y mi escudo, mi testamento. He venido ante vosotros guiado por un llamado que no entiendo, pero que resuena con cada fibra de mi ser. La tranquilidad con la que cada uno de los personajes había esperado y recibido a Worne era un testimonio de la importancia de este encuentro, un cruce de destinos que había sido orquestado por fuerzas más allá de la comprensión mortal. En este momento, el guerrero comprendió que su viaje hasta aquí no había sido un acto del azar, sino una pieza clave en el gran diseño de un tapiz aún por revelarse. En la quietud de aquel encuentro sagrado, Talria, la vidente de los 3 senderos, se adelantó con una gracia que desafiaba el mismo tejido de la realidad. Entre sus delicadas manos, sostenía una daga que parecía consumir la luz a su alrededor, un artefacto oscuro forjado en las profundidades de la batalla, cuya historia estaba entrelazada con el destino de Worne. Esta arma, comenzó Talria con una voz que resonaba con ecos de incontables mundos, no es una simple herramienta de guerra. Es el resultado de tu valentía y tu sufrimiento, un reflejo de tu espíritu indomable. En el momento de su creación, cuando enfrentaste al gigante de sombras, un vínculo se forjó entre tu esencia y este acero oscuro. Aelar, el paladín de la luz, continuó, su tono lleno de una solemnidad que pesaba sobre el aire: esta daga posee un don singular, una capacidad que trasciende lo ordinario. Es capaz de absorber los elementos a los que se expone, convirtiéndolos en parte de su ser, por extensión, del tuyo. Su poder es tanto una bendición como una responsabilidad inmensa. Hilare, con la serenidad de la naturaleza misma, añadió, en las venas de esta daga fluye el potencial para traer equilibrio o desatar la destrucción. Su capacidad de absorber los elementos puede ser la clave para sanar las heridas de nuestro mundo, para restaurar la armonía que ha sido quebrantada por fuerzas oscuras. Bram, el forjador de destinos, con un brillo astuto en sus ojos, dijo: la habilidad de esta daga para adaptarse y evolucionar la convierte en una arma sin igual. Pero recuerda, Worne, que como toda herramienta poderosa, debe ser manejada con sabiduría y precaución. Su poder puede ser tan destructivo como creador, dependiendo de la mano que la empuñe. Por último, Lirian, el elfo cuya presencia era un testimonio de los antiguos pactos entre las razas, habló con una voz que llevaba el peso de los siglos: tu camino, Worne, está intrínsecamente ligado al destino de esta daga. Juntos, enfrentaréis desafíos que pondrán a prueba no solo tu habilidad en combate, sino también la fortaleza de tu corazón y la pureza de tu espíritu. Con estas palabras, los 5 guardianes revelaron a Worne la verdadera naturaleza de la daga oscura, y el papel crucial que jugaría en la salvación de su mundo. La comprensión de esta verdad fue un peso y un honor para el guerrero, quien sintió la carga de su nuevo destino asentarse sobre sus hombros. La daga, ahora parte de él, era más que un arma, era un compañero en el camino hacia la redención o la perdición de todo lo que conocía. Con una determinación renovada, Worne aceptó su papel en esta trama cósmica, listo para enfrentar lo que el destino le tenía reservado, con la daga oscura como emblema de su inquebrantable voluntad. En la atmósfera cargada de revelaciones, Lirian, el elfo de voz inmemorial, tomó la palabra con una seriedad que parecía hacer eco en las paredes mismas de aquel recinto sagrado. Worne, el destino de nuestro mundo pende de un hilo delicado, tejido por la imprudencia y la ambición desmedida. Las gemas elementales, del trueno, del fuego, del hielo, de la tierra, y la más temida, de la muerte, han sido sustraídas de sus atriles sagrados en la Torre Dorada. Estas gemas, cuyos poderes son tan antiguos como el cosmos, han sido encerradas dentro de criaturas de gran poder, convirtiéndolas en fuerzas de caos que ahora asolan nuestras tierras. Aelar, cuya armadura dorada parecía reflejar la gravedad de sus palabras, continuó: estas criaturas, ahora portadoras de las gemas, han desequilibrado la armonía natural de nuestro mundo, desatando tormentas, incendios, glaciares y terremotos allá donde vagan. Su poder, amplificado por las gemas, es una amenaza no solo para la vida como la conocemos, sino para la estructura misma de la realidad. Hilare,
con una mirada que reflejaba la profunda conexión con la esencia de la vida, añadió, tu misión, Worne, es de una magnitud que desafía la comprensión. Debes enfrentarte a estas entidades, recuperar las gemas elementales y devolverlas a sus atriles en la Torre Dorada. Solo así se podrá restaurar el equilibrio y sanar las heridas de nuestro mundo. Bram, con el calor de su espíritu irradiando en cada palabra, reveló, mucho ha cambiado desde el día en que fuiste rescatado, Worne. Más de 100 años han pasado, y el mundo que conocías ha sido transformado por el tiempo y por la influencia corruptora de las gemas. Deberás navegar por esta nueva realidad, encontrar aliados en lugares inesperados y enfrentarte a peligros que desafían la imaginación. Talria, sus 3 ojos centelleando con una luz que parecía contener el misterio del universo, concluyó, este viaje será tanto una odisea exterior como un viaje interior, Worne. En el camino, descubrirás verdades sobre ti mismo y sobre el tejido mismo de la existencia. La daga oscura que forjaste será tu compañera en esta cruzada, un reflejo de tu alma y una clave para desentrañar los misterios que enfrentarás. Así, los 5 guardianes trazaron el camino que Worne debía seguir, una odisea que lo llevaría a través de tierras transformadas por el tiempo y la magia, contra enemigos que eran la encarnación de los elementos mismos. La magnitud de su tarea era abrumadora, pero en el corazón de Worne ardía el fuego de un guerrero que no conocía la derrota, y en sus manos, la daga oscura, ahora imbuida de un propósito más grande que cualquier batalla que hubiera librado antes. Con determinación y el peso del destino sobre sus hombros, Worne se preparó para emprender la misión que definiría el futuro de su mundo. En el silencio que siguió a las revelaciones de los guardianes, Worne permaneció inmóvil, su mente un torbellino de pensamientos e imágenes que luchaban por encontrar su lugar en la nueva realidad que se desplegaba ante él. La magnitud de la misión que le habían encomendado pesaba sobre él como la montaña sobre la llanura, inamovible y desafiante. Con un gesto que era tanto una aceptación de su destino como un reconocimiento de la carga que ahora llevaba, Worne extendió su mano hacia la daga oscura que yacía ante él. La daga, con una vida propia, vibró ligeramente al contacto, como si reconociera a su portador y a la vez lo juzgara digno de su poder. Al tomarla, Worne sintió una oleada de energía recorrer su brazo, un torbellino de emociones y sensaciones que se entrelazaban con su esencia. No era dolor lo que sentía, sino una fusión intensa, como si la daga se incrustara no en su carne, sino en su ser más profundo. En ese momento, una conexión primordial se forjó entre Worne y la daga oscura, un lazo que iba más allá de lo físico, anclándose en lo más recóndito de su alma. La daga, ahora una extensión de su voluntad, se convirtió en el símbolo de su juramento silencioso de recoger todas las gemas elementales y devolverlas a sus atriles sagrados en la Torre Dorada. Cada gema representaba un desafío, un enigma y una batalla que librar, pero también una oportunidad de restaurar el equilibrio en un mundo desgarrado por el poder descontrolado. Worne, con la daga oscura en su ser, sintió como su determinación se fortalecía, alimentada por la certeza de que su destino no era solo suyo, sino el de todas las criaturas de su mundo. Aceptó el peso de su misión con una resolución inquebrantable, preparado para enfrentar los peligros que le esperaban, armado con el conocimiento de que cada paso lo acercaba no solo a la salvación de su mundo, sino también a la comprensión de su verdadero propósito en el tejido de la existencia. Así, con el destino de su mundo en sus manos y la oscuridad de la daga como compañera, Worne se puso de pie, listo para emprender el viaje que lo llevaría a través de tierras desconocidas, enfrentando a criaturas de poder inimaginable, en una odisea que definiría la era y forjaría su leyenda en los anales de la historia.